Queridos hermanos, muy buenos días. Como recordarán ustedes, anteriormente hablamos del conocimiento de Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar de la relación con Jesús. Vamos a empezar diciendo tal vez un poquito negativos, pero es la realidad, lamentablemente. La relación de muchos cristianos con Jesús tal vez no es la que debiera de ser. Porque hay muchos cristianos que son cristianos de oídas, como dijo al principio Job, se recordarán. Y entonces son cristianos que tal vez han nacido en una familia cristiana, entonces pues son bautizados, pasa el tiempo y ahí se quedó. Probablemente posterior ya de adultos van a misa de vez en cuando, tal vez hasta se confiesan y comulgan, pero hasta ahí se queda todo. No han tenido esa relación maravillosa, estrecha. No han sentido ese amor de Jesús. No han sentido ese amor que a uno también le nace para Él. Y entonces son cristianos que no son verdaderos cristianos convertidos. Porque realmente el que no ha sentido ese amor, esa relación con Jesús, pues se puede decir que es un cristiano tibio. Un cristiano de oídas es un cristiano tibio. Y un cristiano de oídas también es un cristiano que no está convertido. Porque el encuentro personal con Jesús es diferente a eso. Es algo más grande, es algo más hermoso, es algo más complicado, más no complicado, sino que se siente en el corazón. Y entonces vamos a ver algunos pasajes o algunos personajes de la Biblia que nos ayudan a comprender cómo es esa relación, cómo se dio en ellos esa relación, y que eso nos puede permitir a quienes ya hemos tenido ese encuentro maravilloso con Jesús, ese encuentro personal, nos puede ayudar a fortalecernos en eso. A los que todavía no lo han tenido, a motivarlos para lo que lo tengan, y también a nosotros que ya hemos experimentado eso maravilloso, podamos también motivarnos a incentivar a otras personas para que busquen ese encuentro precioso con Jesús. Vamos a ver entonces dos ejemplos bíblicos en donde dos personajes, tal vez hasta así muy rapidito, logran ese encuentro maravilloso con Jesús. El primer caso es el de Zaqueo. Ustedes recordarán esa pequeña historia de Zaqueo, que iba Jesús en un tumulto de gente, y entonces Zaqueo, con el propósito de verlo, porque él había oído tal vez de Jesús, pero quería saber quién era, y como era de estatura baja, se subió a un árbol para verlo, y lo logra ver. Cabe decir también que Zaqueo era un cobrador de impuestos, era rechazado por el pueblo, era un mafioso, él los trataba mal y era rechazado por el pueblo. Pero entonces cuando Jesús lo ve subido en el árbol, le dice: Zaqueo, esta noche quiero cenar en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Inmediatamente se bajó del árbol y probablemente a arreglar su casa, a preparar lo de la cena. En ese momento ya tuvo cierta relación Zaqueo con Jesús, pero no había llegado hasta ese momento la relación íntima, personal con Jesús. Ese momento llega a Zaqueo cuando Zaqueo permite que Jesús entre a su casa, y cuando escucha esas palabras de vida de Jesús, y luego entonces esa espada de doble filo que es la palabra de Jesús penetra en su corazón y lo hace cambiar su vida, hace darse cuenta de lo malo que hacía, se arrepiente, se reconoce públicamente pecador, y todavía más ofrece y promete corregir ese error que había hecho, y promete dar la mitad de sus bienes a los pobres. Ahí es cuando se da el encuentro personal con Jesús. Probablemente Zaqueo en algún momento debe haber dicho: ¿y qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero ya había penetrado la palabra de Jesús en él.
Entonces, ¿qué sucedió en Zaqueo? ¿Qué cambio se dio en su vida? Primero, penetró la palabra en su corazón y ahí se abrió la puerta de su corazón para iniciar ese encuentro maravilloso con Jesús. Luego, se reconoce pecador. Después, acepta que es pecador y se dispone a luchar contra el pecado y a buscar la forma de corregirlo. Acepta el Evangelio porque acepta la palabra de Dios y así se convierte. Es una forma muy especial y un ejemplo claro de esa conversión y de ese encuentro personal con Jesús. El otro ejemplo es el de la mujer que le lava los pies a Jesús. Jesús había sido invitado a una comida a la casa del fariseo Simón y entonces dentro del tumulto de gente, una mujer de mala reputación que era conocida por el pueblo se mete entre la gente y sin decir nada va a arrodillarse a los pies de Jesús y ahí empieza a llorar, con sus lágrimas enjuaga los pies de Jesús y luego saca un perfume caro, según se dice, y empieza a derramarlo en los pies de Jesús y a ungirle también su cabeza. En ese momento, cuando la mujer hace esto, es el momento culminante de su conversión, porque anteriormente es seguro, si no hubiera hecho eso, que ya había escuchado a Jesús. Es seguro que la palabra de vida de Jesús ya había penetrado en su corazón y que ella ya le había abierto la puerta. Y en ese momento ella demuestra su humildad, demuestra su arrepentimiento y demuestra que cree, confía en Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, y luego esta mujer se convierte en una seguidora fiel de Jesús. Ahora, ¿qué sucedió con el dueño de la casa? El dueño de la casa no tuvo ese encuentro personal con Jesús. ¿Por qué? Porque él había invitado a Jesús a comer para demostrarle a sus amigos que llegaban personajes a comer a su casa y él lo hacía por lucirse. Entonces nunca tuvo ese encuentro personal con Jesús. ¿Qué sucedió con esta mujer? Primero, arrepentimiento, humildad. Creyó en el Evangelio porque ella ya había escuchado de Jesús y por eso va a los pies de Jesús. Decide cambiar su vida, o sea, se arrepiente del pecado, decide cambiar su vida, se convierte y todavía más es una seguidora fiel para el resto de su vida de Jesús. Con esos dos ejemplos tenemos claro bien cómo es ese encuentro personal con Jesús. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros para tener ese encuentro personal? De esos dos ejemplos podemos sacar los diferentes puntos que se dieron. Primero, escuchar. Oír el toque de la puerta. Cuando Jesús toca la puerta, es cuando empezamos a escuchar su palabra, cuando empezamos a escuchar su voz. Es ese momento, entonces, cuando ya como que empezamos a abrir un poquito la puerta. Y es la palabra la que nos permite abrir esa puerta. Por eso Pablo dice que la fe y la conversión vienen por la predicación. Es la palabra la que nos empieza a impulsar a abrir la puerta. Luego viene la segunda parte, que es abrir la puerta. El abrir la puerta a Jesús, eso ya es, podríamos decir, más fuerte, porque es cuando, si le abrimos la puerta es porque estamos decididos a cumplir lo que nos viene a decir Jesús. ¿Y qué es lo que nos viene a decir Jesús? Primero nos viene a decir que dejemos el pecado. Y lo más difícil para el ser humano es evitar, dejar de ser manipulado, manejado por sus instintos, por la carne, por ese deseo malsano. Y es difícil también dejarse
que lo que debe de hacer es dejarse manejar por Jesús, porque Él es quien nos puede llevar por ese camino verdadero y a la verdadera felicidad, a la felicidad correcta, no a la felicidad que nos da el mundo. Y también reconocer que somos pecadores y estar dispuestos a luchar contra Él. Eso es lo que nos da Jesús al abrir la puerta. Luego, creer en el Evangelio. Debemos de creer realmente que Jesús fue enviado por el Padre y que vino aquí a la tierra a una pasión, a su muerte, a su resurrección, para salvarnos. Esa es otra cosa que debemos de tener para poder tener ese encuentro personal con Jesús. Confiar también en lo que Él nos dice, que Él es el camino, que Él es el camino hacia el Padre. Y luego viene cenar con Jesús. Aceptarse, cenar con Jesús es lo maravilloso, porque es cuando viene el perdón de nuestros pecados, cuando Él nos da la bendición para luchar contra el pecado, cuando nosotros podemos ya alimentarnos de Él. Comparemos esto con la comunión. Entonces, la salvación que Jesús lleva a los corazones que abren la puerta se manifiesta en el gozo. Y por último, recibir a Jesús cuando le abrimos la puerta como Señor, no como cualquier visita. Hay quienes piensan que pueden recibir a Jesús si solo le abren la puerta y lo reciben en la sala. No. Cuando Jesús entra, debe entrar como Señor y le vamos a dar toda la potestad para que Él, démosle todo el manojo de llaves de la casa, de todos los cuartos. No podemos quitar una llave y esconderla para que Él no pueda entrar a ese cuarto donde están escondidos los pecados. Debemos de permitir que entre a todos lados. Porque lo primero que nos va a decir Jesús es: si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Negarse a sí mismo es dejar el pecado, dejar lo malsano de la carne. Puede hacer que Jesús nos empiece a decir: tira al mar ese odio que tienes, saca a la calle ese chisme que habita en ti, que está en ese closet. Tira ese sentimiento de culpa a la basura. Eso nos va a decir. Y tenemos que aceptarlo y hacerlo. Y ese es el compromiso cuando dejamos entrar a Jesús. Que nos va a venir a decir cosas que tal vez nos va a costar hacer, pero debemos de hacerlas. Con esto terminamos esta parte, queridos hermanos, y en el día de mañana veremos la segunda parte de este tema. Muchas gracias, que tengan feliz día.